Ok, entonces, vamos a empezar acá. Un poco de contexto, ¿verdad? Como ya mencionaba Rafa, ¿verdad? El tema de la nube se presta a que todos lo empezamos a utilizar de una forma muy rápida, ¿verdad? Hay cierto temor para empezar a trabajar, pero una vez que nosotros empezamos a darnos cuenta de lo flexible que es levantar servidores, las vicitudes, ¿verdad? Que es tan fácil que levantarlas, determinar levantar 5, 6, 7 EC2, aprovisionar una base de datos, digamos que se vuelve muy fácil, ¿verdad? Y pues en todo ese camino, a veces nosotros descuidamos ciertas mejores prácticas, ciertas guías que nos pueden servir a nosotros no solo para administrar de mejor manera nuestros recursos, sino también para saber crecer y también para que más adelante podamos administrar de mejor manera toda nuestra arquitectura, ¿verdad? Que no nos salga como un costo sorpresivo por ahí o algo por el estilo, que estamos utilizando una instancia demasiado grande, ¿verdad? Entonces vienen estos desafíos, ¿verdad? Cómo optimizar esa arquitectura, ¿verdad? Determinar qué capacidad de EC2, qué capacidad de base de datos vamos a necesitar, si estamos hablando de algo de serverless como Lambda, como API Gateway, qué límites poner, cuánto aprovisionarle de RAM, eh, si vamos a aprovisionar, digamos, un flujo de un throughput para un API Gateway. Todo eso, digamos, se nos puede llegar a escapar a nosotros porque pues nuestra prioridad como negocios o como organización pues es darle un servicio a nuestros clientes, ¿verdad? Y en aras de eso, pues nosotros, eh, ¿cómo se llama? Dejamos como en segundo plano temas importantes, ¿verdad? Que de repente también a veces por cuestiones de tiempo no los podemos atacar, ¿verdad? Eh, entonces se vuelven cada vez desafíos, retos cada vez más grandes, ¿verdad? Ya cuando están funcionando una arquitectura, pues es más difícil detenerla, más difícil hacer el tiempo para poder bajarla y hacer la ventana de mantenimiento, eh, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que vienen retos de alta disponibilidad, cómo planificar esas cuestiones dentro de nuestra arquitectura, a modo de que se presenten ventanas de mantenimiento mínimas o que se puedan hacer ventanas de mantenimiento por fases, escalables, ¿verdad? Temas de seguridad que son muy importantes, ¿verdad? No exponer nuestras bases de datos, no exponer accesos directos a los EC2s, las credenciales para acceder a la consola. ¿Qué pasa si se va un trabajador, digamos, cambia de trabajo? ¿Cómo administrar esa renovación de contraseñas? El tema también súper importante y que es uno de los desafíos más comunes y que depende mucho de cada caso, ¿verdad? Es el tema del rendimiento. Pero estas guías pues nos dan a nosotros ya una serie de patrones, ¿verdad? De cuellos de botella comunes para todas las arquitecturas, las cuales nosotros podemos sacar ventaja de eso y ya con ese como checklist nosotros podemos ir evaluando cómo está nuestra arquitectura y determinar de una forma más rápida los ajustes que necesitamos hacer, ¿verdad? Y también el gran desafío del presupuesto, ¿verdad? Eh, que como esto se presta también para ahorrar, si nosotros no tenemos como las consideraciones necesarias, también vamos a gastar de más, ¿verdad? Vamos a terminar dándonos como con la sorpresa cuando pues estamos viendo ya el billing mensual del cual estamos incurriendo por todos los servicios que tenemos levantado o que estamos utilizando. Entonces esto nos deja pues en realidad con muchos desafíos que existen tanto on-premise como en la nube, pero que la ventaja es en la nube que podemos atacarlo de una mejor manera, ¿verdad? Y una de esas maneras es a través de este framework, ¿verdad? Que ha creado AWS, que AWS ha venido desarrollando desde el 2012, ¿verdad? Ya 8 años, los cuales viene AWS trabajando internamente. Ellos lo practicaron en primer lugar dentro de sus arquitecturas internas. Empezaron ellos a documentar, a crear esos patrones, a determinar, digamos, esas prácticas
esos errores comunes que se suelen presentar. Y fue hasta el 2015, ¿verdad? 3 años después de 3 años de intenso trabajo, ¿verdad? Que AWS libera los primeros documentos técnicos, ¿verdad? Los white papers, en donde empieza a compartir todo ese conocimiento que ellos habían acumulado con el público, ¿verdad? Con sus partners, con los clientes, y a modo de que se enriqueciera también cada vez más estos documentos técnicos, ¿verdad? Cosas que, por ejemplo, a AWS se les habían escapado, escenarios los cuales AWS no tenía contemplado porque no lo había presentado como caso de uso. Entonces, todo esto llevó a que se fuera cada vez madurando y madurando más el framework y la herramienta. Y fue hasta el 2017 donde ya se presentan documentos bastante completos, de unas 30, 40 páginas tal vez, sobre cada uno de los pilares, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esos pilares, en donde también empieza como paulatinamente, ¿verdad? AWS dice, bueno, lo importante son estos 3 pilares. Después, con el tiempo, se dio cuenta que le hacía falta otro, lo agregó, y así, digamos, fue fortaleciendo toda esta documentación a raíz de la retroalimentación que le venían dando sus clientes, los casos de uso, los nuevos proyectos, las arquitecturas más recientes, tecnologías también más recientes, ¿verdad? Entonces, que también se han ido incorporando poco a poco dentro de toda esa documentación que nosotros pues podemos aprovechar para aplicarlo en nuestras arquitecturas. Y en el 2018, justo como mencionaba Rafa, ¿verdad? En el reInvent del 2018, fue que AWS liberó esta herramienta, el Well Architected Tool, ¿verdad? Ahí lo vamos a explorar también, pero pues esta herramienta la podemos acceder desde nuestra consola de AWS, es gratuita, y pues por medio de esta herramienta nosotros tenemos ese checklist muy rápidamente que podemos correr, ¿verdad? Ya sea nosotros mismos, en conjunto con un partner, que sería lo ideal, o incluso con gente AWS, ¿verdad? Que también se podría incluir dependiendo básicamente de pues mi caso de uso, ¿verdad? Y de lo complejo que esté, de lo que yo necesite hacer. Se pueden ir involucrando pues cada vez más personas, pero la idea general es de que nosotros lo podamos hacer por nuestra propia cuenta, idealmente acompañado con un partner para poder implementarlo. Digamos que ahí viene uno de los principales, eh, eh, ¿qué diría? Como a veces escenarios complejos con los cuales se puede topar uno, ¿verdad? Como usuario de AWS, ¿verdad? Que puedo sacar yo este checklist, utilizar esta herramienta, pero necesito también que alguien que tenga un poquito más de conocimiento me pueda acompañar a corregir lo que se haya detectado, ¿verdad? A través de este checklist. Entonces, por ahí vamos a ver más adelante cómo que se puede realizar bastante sencillo. Bien, entonces, en pocas palabras, ¿qué es el Well Architected Framework? Pues es un marco, ¿verdad? Donde AWS ha compilado una serie de buenas prácticas que permiten que nosotros como arquitectos de soluciones podamos trabajar en la nube para crear infraestructuras seguras, resistentes, eficaces y de alto rendimiento, con el fin de que las operaciones del negocio de cara al usuario final, de cara a nuestro cliente, se beneficie y por ende nuestro negocio pueda crecer, ¿verdad? Entonces, en resumen, es una guía de buenas prácticas, ¿verdad? Que se han compilado, como ya vimos, desde el 2012 para acá. Les había mencionado antes lo de los pilares. Estos son actualmente 5. Estos 5 pilares los vamos a ir viendo más a detalle, pero pues son el de excelencia operativa, que fue uno de los más recientes que se incorporó. Está el de seguridad, está el de fiabilidad,
el de rendimiento, ¿verdad? Eficiencia del rendimiento. Y de último, pero no menos importante, el de la optimización de costos, ¿verdad? Cuando todos estos 5 pilares nosotros los trabajamos en paralelo, los tomamos en conjunto, vamos a obtener una arquitectura robusta, eficiente y de costo optimizado, ¿verdad? No les digo de bajo costo, sino de costo optimizado. Porque pues depende mucho de cuál sea mi caso de uso, depende mucho de cuál sea mi visión, mi alcance, ¿verdad? Para la arquitectura que yo esté analizando. No es obligatorio que haga un análisis de los 5 pilares. Idealmente lo debemos de realizar, pero no es obligatorio. Tampoco hay una fórmula, digamos, en donde nos diga Amazon, mira, tienes que ir primero por este pilar y después por este otro pilar. No hay una fórmula así. Es bastante flexible. Si, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de uno de ustedes su principal preocupación son los costos, pues lo que podemos es enfocarnos en ese pilar en un inicio y de seguro que en ese pilar vamos a empezar también a ver interrelacionados otros temas de los otros pilares, ¿verdad? Entonces, al final, pues nos podemos concentrar en uno o dos, pero siempre van a haber temas que están entrelazados con el resto de pilares. Pero, pues podemos ponerle énfasis en uno o dos de los pilares y que, digamos, pueda ser algo crítico, algo urgente que yo necesite resolver. Entrando un poquito más de lleno a los pilares, hablamos de la excelencia operativa. Este, como les decía, es uno de los más recientes que se incorporó, fue en el 2016. No estaba, digamos, contemplado inicialmente por AWS. Surge a partir de las diferentes comentarios, sugerencias que les hacen los clientes. Y pues AWS, ¿verdad? Uno de sus principios es obsesión al cliente, ¿verdad? Customer Obsession. Ellos están siempre dispuestos, ¿verdad?, a escuchar a sus clientes. Y a partir de ahí, ¿verdad?, ellos se dan cuenta de que este pilar es clave para que los otros 4 puedan como funcionar adecuadamente. Porque pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es como del día a día, ¿verdad? De las actividades diarias. No, nuestras arquitecturas no siempre están estáticas, nuestras aplicaciones están cambiando constantemente, se les están agregando nuevas funcionalidades, nuevos módulos, se están integrando nuevos clientes. Entonces no es algo estático, ¿verdad? Y lo que va a llevar como una especie de récord de todos esos cambios, pues es el equipo de operaciones, es este tema de operatividad, de cómo se va a ir manejando a modo de que la actividad, digamos, de nuestro negocio, pues siempre esté al 100%. Entonces, en este caso, ¿verdad? Este pilar se concentra específicamente en la ejecución, en monitorear los sistemas, en que con toda esa estadística que nosotros podamos ir recolectando, podamos nosotros proporcionar a nuestro negocio, a la empresa, al emprendimiento, una idea de cómo está funcionando nuestra arquitectura, a modo de que se puedan mejorar constantemente los procesos, ¿verdad? Los procedimientos. Podamos identificar que hay un proceso que está muy lento, podemos identificar que hay un proceso que es muy vulnerable por temas de seguridad, podemos nosotros determinar que hay una aplicación, un servidor, digamos, que está muy expuesto a que si falla, ¿verdad?, se caiga el 30, el 90% de nuestro servicio, de nuestra operación. En esto, pues, para hablarles un poquito de qué servicios entran aquí en juego, pues están CloudWatch, CloudWatch Logs, están temas de las alertas, están también el AWS Config, está también el Resource Manager,
Veamos que por ahí vienen estos servicios que de los cuales nosotros nos podemos ir apalancando para obtener toda esta información del día a día, a modo de que pues nuestra operatividad cada vez sea más ágil. Este pilar, entre varios conceptos o varias ideas que intentan cubrir, ¿verdad? Las principales son la administración y la automatización de cambios, ¿verdad? Muchos acá de repente sabrán de que hacer una nueva implementación en una aplicación a veces puede ser muy difícil, ¿verdad? Puede tomar varias horas, puede tomar, de repente funciona bien donde se está probando en desarrollo, pero cuando ya se pasa a producción hay alguna falla, hay que investigar, hay que hacer rollbacks, ¿verdad? Deshacer ese cambio. Entonces, este pilar se centra en no solo una parte técnica, sino también una parte de administración, ¿verdad? De que con todo ese conocimiento que se va acumulando, podamos crear procesos que me permitan automatizar no solo el despliegue de nuevas aplicaciones, sino también automatizar eh, formas de recrear escenarios, ¿verdad? En que yo tenga un script en el que pueda crear un clon de mi arquitectura de producción y en ese clon ya con más calma, con más tranquilidad, pueda recrear el error que ocurrió, investigar lo que sucedió y determinar si hay alguna manera de tomar alguna medida que me permita a mí automatizar en caso de que vuelva a pasar otra vez, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues siempre vamos a estar evolucionando, ¿verdad? Va a ser cada vez más limitados los errores que puedan suceder y si llegaran a suceder, ya hay procesos que puedan contrarrestar eso de forma automática y permitan que la operación siga en ejecución. Entonces se definen muchos estándares para administrar, ¿verdad? Las operaciones diarias. Vamos a ver ahí las preguntas, pero algunas de las preguntas pues abarcan ese tipo de consideraciones en las cuales pues cómo se está manejando los roles de las personas dentro de la organización, si hay una especie de jerarquía, de responsabilidades, no solo como para echar culpas y todo eso, sino para que también cada uno de los involucrados se sienta como parte de esta evolución constante, ¿verdad? Que esta persona también aporte, que esta persona esté atenta a, a los nuevos servicios, que esté atento a nuevos features que vayan saliendo, ¿verdad? A modo de que todo eso lo que pues termine haciendo es robusteciendo la arquitectura y en este caso la operación, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda antes de pasar al siguiente pilar. Bueno, bueno, te repito, cualquier duda pueden escribirla ahí en el chat. Le vamos a tratar ahí de resolver. El siguiente pilar es el de seguridad, ¿verdad? Y repito, estos no necesariamente tienen que ir en este orden, ¿verdad? Es más bien el orden, digamos, en que los plantea AWS y de esa manera los estamos cubriendo, ¿verdad? Sin dar prioridad o demeritar alguno de los pilares. Este pues es bastante fácil de entender, ¿verdad? Este se enfoca básicamente en que protejamos nuestra información y nuestros sistemas. De repente para nosotros suena algo como muy trivial, muy de sentido común, pero resulta de que en el día a día, ¿verdad? Si no tenemos una excelencia operativa, si no hay procesos o protocolos estandarizados, nos puede llegar a pasar de que por la premura, la urgencia, la emergencia, se nos escapen este tipo de
cosas, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra arquitectura, nuestra aplicación, nuestra solución no comprometa la información de nuestros clientes o la información nuestra, ¿verdad?, de nuestra corporación, de nuestra compañía. Entonces, en esto, pues, incluyen el tema de confidencialidad, de que cada uno de los colaboradores tenga un acceso propio, de que no se compartan credenciales, de que no se compartan, ¿cómo se llaman?, llaves privadas, ¿verdad?, de que no se pongan en el código las contraseñas para la base de datos, ese tipo de situaciones que, como les digo, de repente suenan muy simples, pero llega a suceder, ¿verdad? Que eso se da, ¿verdad? Y afecta, y podría afectar nuestro negocio, ¿verdad? Podría comprometer nuestro negocio. Entonces se tiene que como definir, por ejemplo, una de las primeras cosas es definir quién va a administrar, por ejemplo, la contraseña del usuario root, quién va a tener esa credencial, habilitar doble autenticación. Por ejemplo, ¿verdad? Hay recursos, servicios en AWS que ya vienen de cajón, que son gratuitos, que los podemos empezar a utilizar, ¿verdad? Como Shield, como WAF, como GuardDuty, que son servicios muy sencillos de implementar y que nos podrían ahorrar muchas horas de preocupación, ¿verdad? Que nos podrían evitar que nuestro sistema se caiga, que nuestro sistema colapse, que gente malintencionada entre y robe información confidencial, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en premise implementar eso pues era muy complejo, implementar esos sistemas era muy difícil, llegar a especializarse en eso pues obviamente llevaba mucho tiempo, y pues ya en la nube pues es mucho más accesible tanto en términos de la configuración de la tecnología como en el precio, ¿verdad?, de los servicios. Entonces, pues básicamente este es el enfoque de este pilar, ¿verdad? Establecer esos controles para detectar esos eventos que podrían o no, ¿verdad?, llegar a afectar a nuestra arquitectura. Hay casos, ¿verdad?, donde por alguna razón de un país externo, ¿verdad?, se reciben ataques y pues estas soluciones de AWS, pues de una forma muy simple, nos podrían a nosotros ayudar a controlar, restringir, documentar, tener esas bitácoras, analizarlas, ver, por ejemplo, qué puertos intentaron acceder, revisar si esos puertos nosotros los tenemos asegurados, ¿verdad? Entonces, pues esto es, digamos, el centro por el cual gira, ¿verdad?, este pilar. Este otro pilar, que es el de fiabilidad, como ven por ahí, ¿verdad?, se centra en la idea de evitar errores. Y si ocurren esos errores, que nosotros estemos preparados para poder reponernos a esos errores, ¿verdad? Porque hay algo básico, digamos, o no básico, sino que dentro del paradigma de la nube es de que pues todo puede llegar a fallar, ¿sí? Aunque tengamos SLAs de hasta 11 nueves, tengamos SLAs que nos garantizan la disponibilidad, la durabilidad, etcétera, está el tema de la responsabilidad compartida, ¿verdad?, de la cual habla AWS, en donde ellos tienen como se centran o se enfocan en la infraestructura, en las redes, etcétera, pero también nosotros como usuarios de AWS tenemos que tomar ciertas medidas que nos garanticen que si ocurren errores, pues nosotros ya tengamos las medidas adecuadas para poder reponernos rápidamente, a modo de que
nuestro negocio pues no lo sufra, ¿verdad? Porque sin clientes pues no hay razón de ser para una empresa, ¿verdad? Y nuestros clientes pues van a estar siempre pidiendo tiempos de respuesta aceptables, que si quieren entrar a la 1 de la mañana el servicio esté disponible, a las 3 de la mañana esté disponible, que si entran al mediodía, aunque hayan 1,000 usuarios, el tiempo de entrada sea como si estuvieran ellos solos, y que si en ese horario, supongamos, falla, nuestro sistema se pueda sanar automáticamente, ¿verdad? Entonces, en esto, pues, en este tema de la fiabilidad, los principales temas giran en torno a la configuración, ¿verdad? Que nosotros sepamos que si estamos usando EC2, ¿verdad? Que tomemos todas las medidas para que tengamos EC2 en varias zonas de disponibilidad, que si está una base de datos, si es una RDS, que de repente pueda tener un multi-AZ o varios réplicas, que si es, por ejemplo, un servicio en el cual hay varios picos, pues que tengamos un load balancer, un auto-scaling group, si ya son contenedores igual, si es lambdas, de igual manera hay ciertas medidas que podemos tomar para que las lambdas no se queden tiradas. Entonces se centra mucho en eso, ¿verdad? En qué es lo que queremos, y para cada servicio hay diferentes enfoques los cuales nosotros podemos tomar para que si se cae, si se cuelga, si falla la zona de disponibilidad, ¿verdad? Llegamos a ese extremo, por ejemplo, que falla la zona de disponibilidad, nuestros servicios pues puedan seguir activos. Dentro de esto, pues también entra el tema de la recuperación, ¿verdad? No solo, y en esto pues entra el tema de los backups. No solo es de tener ahí mis backups, sino también de tener como una política, una manera muy rápida de testear una vez a la semana, una vez al mes, todos esos backups que yo tengo para que cuando yo los llegara a necesitar, tengo la certeza de que mi procedimiento va a funcionar y de que los backups también están íntegros y me van a poder rescatar en dado caso, por ejemplo, llegara a fallar una, una zona de disponibilidad, una región, ¿verdad? El tema de la administración de los cambios también, el llevar documentado los cambios, el tomar medidas antes de un cambio, sacar backups no sé, de las EC2s, de mis contenedores, de las generar AMIs, etcétera, que me permitan de alguna manera regresar rápidamente, y también documentar todo ese proceso para que si llegara a ocurrir una eventualidad por el tema de la excelencia operativa, yo pueda ir dándole una especie de evolución e ir mejorando sus procesos de fiabilidad. No sé si acá alguien tendrá algún comentario, alguna duda. Bien. Aquí como ¿cómo se llama? Para compartirles, digamos, qué tan crítico puede llegar a ser eso, ¿verdad? Recuerdo que hace unos meses leí una noticia en donde, digamos, el tema de seguridad y fiabilidad, ¿verdad? El tener backups, por lo menos, ¿verdad? Eh, resulta hasta cierto punto chistoso que, digamos, hubo una empresa donde pues despidieron a uno de sus empleados y pues ahí quedó, ¿verdad? O sea, ellos lo despidieron, nunca cambiaron contraseñas, nunca sacaron backups,
no tenían esos procedimientos, nadie de plano se le pasó por la mente lo que podría ocurrir, pero resulta que esta persona que fue despedida eh, no se fue como muy contenta y resulta que un día que estaba ahí sin hacer nada, prueba si tenía acceso a la consola de WS y resulta que sí, ¿verdad? Que todo estaba, que él tenía acceso a todo, que tenía el privilegio de administrador y para mala fortuna de la empresa, esta persona borró todo, ¿verdad? Borró las vicisitudes, borró RBS, borró contenido de los buckets, dejó tirada un 30-40% de la arquitectura de esta empresa, ¿verdad? Y oh sorpresa para ellos, en ese momento no sabían quién había sido, qué había pasado, no tenían backups, no tenían nada, les costó bastante al negocio de ellos, no me recuerdo bien cuántos meses estuvieron fuera, o sea, tuvieron que decirle a sus clientes en su página, estamos en fuera de servicio, y abrieron a los 4 o 6 meses después de que habían vuelto a hacer todo lo que se les había perdido, ¿verdad? Entonces, como les digo, puede resultar chistoso, pero si nos pasara a nosotros, obviamente no va a ser nada chistoso, ¿verdad? Entonces sí hay ciertas medidas que nosotros tenemos que tomar, procedimientos que se tienen que hacer, tanto para seguridad como por temas de fiabilidad, alguna eventualidad o que pasara algo así, digamos, que alguien malintencionado o insatisfecho, no sé cómo ponerlo, eh, quisiera afectarnos, ¿verdad? Bien, este otro pilar, el de eficacia al rendimiento, eh, lo que intenta es que se pueda utilizar de forma eficaz todos los recursos que nosotros tengamos levantados en la nube. Es como bastante complicado, algunas veces es de prueba y error, ¿verdad? Pero a menos tenemos que tener nosotros esa idea de que es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Eventualmente un diagnóstico trimestral, un diagnóstico semestral, el que nosotros podamos ir viendo las estadísticas de CloudWatch entra de nuevo, ¿verdad? Es un servicio transversal en muchas de las cosas que se hacen. Para determinar, por ejemplo, qué tipos de instancias necesitamos, qué tamaños de instancias, están muy grandes, están muy pequeñas, de repente en 6 meses, en un año que nosotros llevamos o 2 años que nosotros llevamos en AWS, ya salió una nueva instancia que es más rápida y que es más barata y nosotros todavía estamos utilizando las generaciones anteriores, ¿verdad? Que no solo son más lentas, sino que también son más caras. Entonces, por ahí va este pilar, ¿verdad? Del que nosotros podamos monitorear cómo está el desempeño de nuestros servidores, ¿verdad? De las EC2, de los RDS, si es algo de serverless, de igual manera, podamos determinar cómo ha estado funcionando, para que nosotros podamos tomar ya decisiones que impacten positivamente a la empresa, ¿verdad? Tanto en el billing, que de repente se va a ver beneficiado, como en que la empresa pues preste un buen servicio, ¿verdad? Que el usuario tenga una buena experiencia, ¿verdad? De lo que nosotros le estamos dando. O que nosotros podamos mejorar procesos internos, ¿verdad? Que de repente se están tardando 8 horas y que nosotros podamos notar que lo que necesitamos es un poquito más de disco, de velocidad disco, ¿verdad? Entonces de repente podemos hacer alguna prueba con discos más rápidos, que de repente sale un poquito más caro, pero el tiempo es menor, y por ahí puede ir como el trade-off de lo que estamos buscando. De repente mi proceso puede ser algo que pueda hacer uso de las spot instances. Entonces hay varias
digamos, maneras en las que nosotros podemos llevar no solo ese monitoreo, sino también asegurarnos de que lo que tenemos es suficiente y es eficiente para nuestras necesidades, que no estamos desperdiciando y que tampoco estamos sufriendo, que nuestra arquitectura no está ahí ahogándose, ¿verdad? Sino que estamos eh, optimizados para ofrecer, digamos, a nuestros clientes una buena experiencia. Y el último, pero como les decía anteriormente, no menos importante, si hay alguien aquí que ve la parte financiera, pues seguramente esto para él es lo más importante, ¿verdad? Para él o para ella es lo más importante. Eh, y pues en este sentido, lo que se plantea es evitar costos innecesarios. Por ejemplo, ¿verdad? Si ya ha llegado a pasar en donde en desarrollo se mantiene encendido la EC2 todo el tiempo, pero el horario de trabajo solo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se pueden, pues, crear ahí formas en la que de 4 de la tarde a 8 de la mañana, pues todo eso esté abajo y por ende no estemos gastando. Va de la mano con el pilar anterior, ¿verdad? Con el del rendimiento, que que nos va a dar y nos va a decir a nosotros qué tipo de recurso es el que necesitamos, que no estemos utilizando uno demasiado grande y que pues todo esto se esté haciendo de nuevo, ¿verdad? Les repito, un diagnóstico constante, ¿verdad? Al menos cada 6 meses es lo que recomienda AWS, que nosotros le estemos dando un seguimiento a nuestros gastos, que estemos viendo ahí cuál es el que nos está generando más costos y evaluar si pudiéramos tener alguna estrategia para optimizarlo. Por ejemplo, puede ser que un S3 sea el que más nos esté costando y estemos desperdiciando, por así decirlo, el feature del life cycle, que lo que va a hacer es bajar a capas más baratas, archivos que de repente no estamos necesitando, ¿verdad? Para la operación o para el día a día, sino es más como para archivarlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a ir como preguntando en el checklist para que pues podamos nosotros hacer un empate entre los recursos eh, técnicos o los recursos tecnológicos y el presupuesto que tenemos como empresa, ¿verdad? Que los dos estén conviviendo y que obviamente si nosotros, por ejemplo, llegáramos a optimizar costos, por ponerles un dato, ¿verdad? Nos estamos ahorrando ya $1,000, de repente ya con esos $1,000 nos va a permitir a nosotros empezar a experimentar otros servicios, ¿verdad? Experimentar, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, empezar a utilizar Recognition, SageMaker, empezar a hacer ahí, digamos, otro tipo de ejercicios con ese ahorro que nosotros estamos logrando, ¿verdad? Y que pues con eso a largo plazo se pueda ir generando nuevas ideas, nuevos desarrollos, que se le vaya generando más valor, digamos, a los datos que se están recolectando, etcétera. Entonces, se puede llegar a hacer una combinación bastante interesante de lo que pueda resultar del análisis de costos y en general de los pilares que ya mencioné. No sé si hay alguna duda por ahí. Si no, pues acá hablamos un poquito de los lenses. Esto de los lenses, como ven ahí, ¿verdad? Por ahí están las fechas. Estas fechas eh, es donde fue cuando se publicaron, ¿verdad? Cuando se colocaron abiertas al público. Igual, en este caso son papers, ¿verdad? Donde están las buenas prácticas para ciertas, ¿qué sería? Especializaciones
¿verdad? De tecnologías que nosotros podamos estar utilizando. Este es el más viejito, por así decirlo, el del serverless. Incluso está dentro del Well Architected Tool, que por ahí se van a dar cuenta. Este es el que está implementado en el Well Architected Tool también. Y el resto, pues sí, solo están los papers por el momento, ¿verdad? Pero pues ya nos sirve a nosotros para ir a revisar los papers, leerlos, tomar en cuenta todo ese conocimiento, toda esa experiencia que está ahí, ¿verdad? Ya pues en Estados Unidos está el tema del Internet de las cosas, está también el Machine Learning, está el Analytics, ¿verdad? Que ya está más centrado en temas de data pipelines, y también hay uno para servicios financieros, eh, donde se refuerzan ciertas prácticas, implementar, por ejemplo, ciertos certificados, etcétera, ¿verdad? Que por ahí, pues, si a alguien le aplica, pues le podría servir bastante el leer este paper y contrastar contra su operación actual, contra su arquitectura actual, a modo de ir determinando, ¿verdad?, qué son los ajustes que tiene que ir haciendo para no solo tener una buena arquitectura, sino también poder evolucionar más fácil, ¿verdad? Que por ahí va mucho de esto también del well architected, ¿verdad? Que nosotros tengamos algo que puede llegar, que por ejemplo puede ser pequeño al inicio, pero con el pasar de los años, de los meses o de los años, pues esto va a ir creciendo, y que nosotros lo podamos llevar de una manera controlada, ordenada, flexible, ¿verdad? Y que no estemos ahí sufriendo o se nos escape de las manos ya cuando lleguemos a tener un elefante, ¿verdad? En nuestros brazos. Entonces va más por ahí. Esto se los dejo ahí de referencia. Y bueno, veamos entonces en qué consiste el review. Este review son 52 preguntas en total, solo del Well Architected Framework. Aparte, se agregan 9 o 12 preguntas, si no estoy mal, si le agregamos el serverless que por ahí les mencioné. Pero en un inicio son estas 52 preguntas. Lo mejor es que se contesten todas. Pero como ya les mencioné, y acá les recalco, ¿verdad? Se puede centrar uno en los que uno necesite. Pueden ser uno, pueden ser dos, ¿verdad? Pilares en específico. Está el tema de los servicios serverless. Y ahora aquí viene también otra parte interesante, ¿verdad? Que aunque nosotros lo podemos hacer solos, siempre es importante que se tenga el acompañamiento, ¿verdad? De alguien de AWS como tal, o de un partner de AWS, y que todo el personal, que se revise, digamos, bien qué personal es el que necesitamos, ¿verdad? Normalmente hay alguien que se encarga de la infraestructura, hay alguien que se encarga de la seguridad, hay alguien que se encarga del tema del desarrollo de las aplicaciones, alguien que trabaja la parte de las bases de datos. Entonces, en la medida de lo posible, es juntar a todas esas personas 1 o 2 días, dependiendo de cuántas horas tenga disponible el equipo, y en esas sesiones de un día o de 2 días se llegue a conocer y se vaya contestando cada una de esas preguntas, ¿verdad? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien de costos y estoy solo con él y le pregunto, ¿y cuántas EC2 utilizan o usan contenedores? De repente, pues él no va a tener ese alcance, ¿verdad? Entonces sí es importante que de entrada, pues nosotros podamos reunir a esas personas. De repente va a ser un esfuerzo importante, ¿verdad? Porque sacar a esas personas de su trabajo puede llegar a ser complejo, pero es bastante valioso, ¿verdad? Que en el caso ideal, ¿verdad? Podamos estar bastantes personas involucradas, a modo de que nosotros podamos contestar este checklist de la mejor manera, enriquecerlo bastante,
ha pasado de que hay como misconceptions, ¿verdad? De repente alguien dice que sí está, pero él solo piensa que sí estaba, pero la persona encargada pues ya aclara y que dice, no, eso todavía no está hecho, no lo hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante pues que se reúna a la mayor cantidad de personas necesarias, ¿verdad? Para poder contestar de la mejor manera a este review. Ya por ahí vamos a hacer un ejemplo así rápidamente. Luego de que nosotros ya, ¿verdad? Contestamos esto, eh, que por ahí vamos a verlo ahorita, esta misma herramienta nos devuelve un PDF, ¿verdad? En ese PDF pues marca cuáles son los problemas altos y los problemas medianos, high risk issues. Principalmente es en ellos, ¿verdad? En donde nos tenemos que centrar, donde nos tenemos que enfocar, esos riesgos altos, ¿verdad? Que puedan estar afectándonos en cualquiera de los pilares, ¿verdad? Estos riesgos pueden ser solucionados a corto plazo o a largo plazo, pero este PDF pues ya nos da a nosotros una especie de resumen y nos devuelve también como todo el checklist que nosotros contestamos. Voy a hacer esto otra vez. Y está esta del Well Architected Lab, para que lo tengan ahí de referencia también, por si alguien aquí de la comunidad lo quisiera practicar. Está acá el enlace para que puedan ir a echarle un vistazo, ¿verdad? A los diferentes ejercicios, prácticas o laboratorios, porque al final, pues esto lo que lleva es como práctica, el acostumbrarse un poquito a la herramienta, el tener idea, ¿verdad?, de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los servicios que intervienen, y pues desde luego, ¿verdad?, pueden apoyarse en algún partner, ¿verdad? Les dejo por acá algunas referencias más. Aquí está el paper del Web Architecture Framework, los papers para cada uno de los pilares, los papers de los lenses que les mostré, y aquí hay un blog también donde pues se publican constantemente patrones o casos de éxito de las arquitecturas que, digamos, ahí podemos nosotros también tomar ideas, sacar ideas, de repente hasta replicarlo, ¿verdad? Si así fuera para nuestro negocio, ¿verdad? Se pudiera adaptar para nuestro negocio. Pero en definitiva hay bastantes recursos de los cuales nosotros nos podemos ir apoyando a modo de que pues nuestra arquitectura esté bien y pueda evolucionar de la mejor manera. La pregunta sería entonces acá, ¿verdad? De los que estamos presentes, ¿cuántos podríamos decir que que contamos, digamos, con un diseño well architected, ¿verdad? Estamos nosotros en que ya hemos implementado las mejores prácticas, estamos trabajando, ¿verdad? O estamos trabajando para lograrlo, ¿no? Eh, entonces, este, acá les dejamos algunos contactos y pues ahorita les voy a mostrar la consola. Solo denme chance que no se quiere quitar esto. Ahí está. Bien, no sé si alguien tiene por ahí algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Cuál es el pilar que más comúnmente presenta issues? Buena pregunta. El que más comúnmente presenta issues es
el de la operatividad. Ese es el que más presenta issues, sobre todo porque se trata de temas administrativos, ¿verdad? Donde a veces están algo débiles los equipos de trabajo. El segundo más constante es el de costos. El tercero es el de viabilidad, donde se sufre bastante en cuanto a las fallas, ¿verdad? Y cuando hay fallas, no está tan automatizado, no es tan fácil la recuperación. Si se tiene que recrear algo, se recrea a mano, ¿verdad? Entonces, por ahí también se sufre bastante. Bien, creo que por allá Rafa lo pegó, era del Well Architected. Aquí está también el de los labs, se los voy a pegar acá ahorita en el chat para que les quede por ahí también. Y bueno, Rafa por ahí se me adelantó también con lo del reinvent. Entonces, ya lo tienen por ahí. Muy bueno, no sé si alguien se pegó ya despuesito, pero igual acá se los pongo. Este reinvent pues va a estar interesante a ver cuántos nuevos features se revelan en esta ocasión. Por ahí han habido veces donde salen más de 1000 nuevos features en un reinvent. Sí, es abismal, ¿verdad? Todo esto. Ok, les voy a mostrar por acá entonces cómo accedemos al Well Architect. Bueno, por acá lo ven, está dentro de mis más recientes usados, pero lo podemos hacer así. Well Architected Tool. Y bueno, aquí lo creé yo ahorita, pero vamos a crear uno nuevo. Tal vez no vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Las 52 preguntas, pero sí vamos a ir por ahí viendo algunas. Entonces vamos a definir un workflow, ¿verdad? Lo primero que nos solicita es que le pongamos un nombre. Vamos a poner Meetup Demo. La descripción, por ejemplo, aquí podría ser, esta es una carga de trabajo para el procesamiento de archivos CSV que se analizan con QuickSight, por ejemplo. O este es un workload para una aplicación web que está expuesta internamente o que está expuesta al público, ¿verdad? Aquí ya podemos nosotros ya ir dando detalles del workload, ¿verdad? Esta es otra cosa importante que voy a recalcar ahorita, ¿verdad? Que este análisis se tiene que hacer por carga de trabajo. ¿Qué entiende AWS por carga de trabajo? Es todos los servicios que interactúan para ofrecer una aplicación, ¿verdad? Un proceso, un procedimiento. Que, por ejemplo, ¿verdad? Un sitio web podría ser la EC2, la base de datos, un load balancer, ¿verdad? Eso sería un workload, ¿verdad? Que esté idealmente en producción, pero también está la opción acá de que podamos nosotros analizar algo que esté en preproducción, ¿verdad? Que ya cuando salga a producción, pues salga con las mejores prácticas. Entonces eso es pues básicamente un workload y el tipo pues sería productivo o preproductivo. Aquí pues ponemos un correo de quién va a ser como el dueño de este review. Escogemos acá la región o regiones en donde está nuestra carga de trabajo, ¿verdad? Dependiendo de cuántas regiones estemos ocupando. Otra cosa interesante es de que como todo esto son buenas prácticas, puede llegar a ser incluso un análisis para otra nube o un análisis para algo on-premise, ¿verdad? Porque al final son principios que se pueden aplicar a diferentes cargas de trabajo. Por ejemplo, acá pues puedo ya indicar cuál es el ID de la cuenta. Esto es opcional. Si yo tengo un diagrama, la arquitectura también la podemos colocar aquí un enlace
Esto pues ya sirve para que, por ejemplo, el partner pueda ver el diagrama o los de AWS puedan ver el diagrama y a partir de ahí pues ya ellos también tener una mejor idea de cómo está diseñado. En, ¿Cómo se llama? A modo de que pues los tengamos claro todo, ¿verdad? De que no caigamos en misconceptions, ¿verdad? En que de repente pues el cliente dice, es que sí tenemos DevOps, pero, pero el concepto que él tiene de DevOps no es como el real, ¿verdad? El verdadero. Entonces no es que esté mal, sino que justo hay que guiarlo y hay que orientarlo para que en efecto pueda él tener una cultura de DevOps. Acá pues si queremos que eh, colocar en qué industria, ¿verdad? Que aplica, también podemos señalarlo. Y pues eso es lo que necesitamos básicamente. Vamos a ver si no me faltó nada. Ahí está. Bueno, entonces ya acá, por defecto, aparece este es el Web Architecture Framework, que son las 52 preguntas. Y opcionalmente podemos marcar este. Ahorita lo vamos a marcar, ¿verdad? Para verlo. Y como se dan cuenta, aún no están el resto de los lenses, ¿verdad? De los lens que ya están públicos los papers, pero aquí en la herramienta aún no están incorporados. Entonces ya en esta pantalla, como se dan cuenta, aquí están las 52 preguntas que les mencionaba del Web Architecture y las 9, ¿verdad? Que corresponden a la parte de serverless. Estos son los tipos de riesgos, los riesgos altos y los riesgos medios. De momento, pues nos aparece 00 porque no hemos contestado ninguna de las preguntas. En algún punto, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si ya tuviéramos algo, pues le podemos decir generar reporte y es el que les mencionaba, que pues nos va a generar un PDF en el cual pues tenemos un resumen y tenemos las respuestas que nosotros fuimos dando al checklist. Bueno, aquí ya es tema de, antes de entrar a la herramienta y antes de que se me olvide, está el tema de los milestones. El milestone es, como bien lo indica, es una forma en que nosotros podemos ir llevando una evolución de este diagnóstico. De repente, en el primer overview que nosotros vamos a hacer, nos vamos a centrar solo en el pilar de costos y en el pilar de rendimiento. Entonces, a partir de ahí detectamos cierta cantidad de issues, los resolvemos y ya los marcamos como este milestone. Dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, volvemos a hacer otro y generamos un siguiente milestone, ¿verdad? A modo de que también nos sirva a nosotros como para ver esos cambios, esa evolución que fue teniendo y llevar un récord, ¿verdad? De todo esto que nosotros vamos a estar haciendo. Bueno, allá son otros temas en donde, por ejemplo, este review que yo voy a hacer lo pudiera compartir con alguno de ustedes, es decir, se puede pegar a una cuenta, digamos, para que esta otra cuenta lo pueda leer, ¿verdad? Entonces es bastante fácil colaborar, bastante sencillo también darle seguimiento de esta manera y tampoco exponemos nuestra consola, ¿verdad? Sin que nosotros querramos, ¿verdad? Simplemente compartimos este overview que nosotros estamos haciendo con un tercero, ¿verdad? Con un partner, ¿verdad? Por ejemplo, con nosotros, ustedes nos pueden mandar eso, nosotros lo vemos sin que nosotros como tal tengamos un acceso a su consola, ¿verdad? Bien, entonces acá empezamos un review y le vamos a decir que queremos hacer el del Well Architect. Otra cosa es de que ya está en español. Esto, cuando fue, tal vez hace como 3, 4 meses, fue que salió en español. Y pues solo lo que hacemos, ¿verdad? Si se preguntarán y cómo lo ponemos, pues si no estoy mal y solo así. O bueno, así lo probé.
y pues ahí ya lo tenemos en español, ¿verdad? Que es otra cosa que pues de repente a alguien le podría preocupar, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, está siendo bastante adoptada esta metodología al punto de que pues ya se tienen diferentes idiomas, ¿verdad? Disponible a modo de que el lenguaje, ¿verdad? No sea un obstáculo. Bien, entonces vamos a empezar con vamos a ver algunas preguntas, como les decía, no las vamos a ver todas, porque pues esto podría llevar hasta unas 4 horas, como les mencioné, ¿verdad? Por lo menos el revisar todas. Esta, como se dan cuenta, pertenece al de la excelencia operativa, ¿verdad? Aquí en cada una de ellas nos va diciendo cuántas preguntas hay por cada pilar. Y como les mencionaba, al centrarse en temas de administrativos, en temas operacionales, pues como se dan cuenta aquí la pregunta es cómo determina cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Es decir, al cliente o en este caso ustedes deben de preguntarse, bueno, ¿cuál es mi prioridad? Es, por ejemplo, ¿verdad? Si tengo algún sistema de gobernanza o algo por el estilo, entonces marco esto. Si mi principal preocupación es el tema de las amenazas, pues ya marco esto, ¿verdad? A modo de que ya se vaya orientando, digamos, o vayamos teniendo una idea de cuál es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que al final depende mucho de cada caso de uso, depende mucho del negocio, de la industria en la que uno esté. Y otra cosa bastante útil es que sería panel que tenemos acá a la derecha, en donde pues va explicando a qué se refiere cada una de las opciones que nosotros tenemos aquí para contestar esta pregunta. También, ¿verdad? Si de repente soy una startup y, por ejemplo, por el momento no me preocupa nada de esto, pues podemos hacer esto, ¿verdad? Aquí no se aplica. La pregunta no se aplica a esta carga de trabajo, ¿verdad? En este momento no lo necesitamos, no lo tenemos en cuenta, no lo vamos a tener en cuenta en el mediano plazo. También es válido, ¿verdad? Porque no todo se va a aplicar, pero por lo menos lo tenemos que tener presente. Si ninguno de estos aplica, entonces podemos sacar ninguno y pues ya ponemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Podemos poner esta es una carga de trabajo, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Ya podemos ir nosotros explicando por qué es de que en este momento ninguna de estas opciones aplica para nosotros, ¿verdad? Podemos ahí dar detalles de por qué o de qué fase está el proyecto o de que esto se va a evaluar dentro de algunos meses, etcétera. Entonces, vamos a dejar esta, por ejemplo, ¿verdad? Que nuestra preocupación es esto y las compensaciones. Ok. Aquí igual siempre podemos poner notas, ¿verdad? Que nos van a servir tanto al cliente como al partner para, vuelvo a decir, ¿verdad? Que todos estemos compaginados, todos estemos bajo el mismo contexto. Y así, ¿verdad? Podemos ir viendo cada una de estas preguntas. Vamos a pasar a otra por acá de seguridad. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo opera su carga de trabajo de manera segura? Entonces acá pues ya nos viene una descripción, cómo automatizamos, cómo detectamos amenazas, tenemos algo implementado. Aquí en este caso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, clientes o ambientes de desarrollo y de producción en la misma cuenta, o tenemos cuentas separadas, ¿verdad? Una cuenta para desarrollo, otra cuenta para producción. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pues se contemplan acá. Vamos a poner, por ejemplo, acá que protegemos esto aquí de AWS. Por ejemplo, acá
¿verdad? Proteja el acceso a la cuenta mediante, por ejemplo, la habilitación de MFA y el uso restringido del usuario root, del usuario raíz, ¿verdad? Y pues así es quizá un ejemplo muy pequeño, pero es como vamos a ir nosotros, pues, contestando cada una de estas preguntas. No sé si por ahí hay alguna duda de alguien, algún comentario. No, solo mis troleas. Y bueno, pues digamos en este caso ya tenemos por acá, pues solo contestamos dos, pero ya nos aparece que pues las dos son de riesgo alto. Aquí ya podríamos ir nosotros a generar el informe. Vamos a ver acá. Y este es más o menos el informe con el cual nosotros nos vamos a encontrar, cuántas preguntas hemos contestado, ¿verdad? Aquí pues solo hemos contestado dos. Pero pues ya nos va ahí indicando el nivel de riesgo de cada uno de los pilares según las respuestas que nosotros hemos ido dando, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que ahí estaríamos. No sé si alguien más tiene algún comentario. Si no, pues creo que esto sería todo de nuestro lado por el momento. Buenísimo, Ever. Gracias. Em, y vos mencionabas que el de excelencia operativa es el pilar que más, donde ocurren más issues, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, esto es lo que nos han mencionado los de AWS, justo, ¿verdad? En el workshop del Well Architected, ellos mencionaban de que es el pilar por el cual ellos recomiendan empezar la revisión, que muchos clientes prefieren empezar con el tema de costos o tema de rendimiento, pero que según la experiencia que ha tenido AWS, ellos sugieren empezar por el de excelencia operativa, ¿verdad?